lugar de la ciudad de Bogotá. Estamos entrevistando a personas acerca de lo que consideran que es cultura. Cultura. Cultura está ligado a la sociedad o a un grupo de personas las cuales hacen cosas en común. Puede ser la religión, puede ser el deporte, el arte, eso es cultura. Vale. ¿Qué considera usted que es política? Política, digamos que es la forma en que ejerce una persona con poder sobre las demás personas. ¿Usted tiene claro el concepto de cultura política? Digamos que en Colombia es muy inestable, pero yo sí lo tengo claro. La cultura política en Colombia siempre está basada, o la mayoría de veces, es en que la gente vota sin saber por quién está votando, o vota simplemente por ir a votar y ya, pero no se dan el tiempo ni la facultad de ir a revisar este candidato que hace, este candidato que no hace, sino no, se lo recomendaron o le dieron un tamal y votó por eso. Entonces, pero no, digamos que sí se debería fomentar como más que una cultura, como un movimiento aparte, donde nosotros los jóvenes podamos potencializar la política en Colombia. Vale, muchas gracias por su atención y por su... Buenas tardes, nos encontramos en una parte de la ciudad de Bogotá preguntándole a las personas del común acerca de sus conocimientos de cultura política. Señor, ¿cuál es su nombre? Leonardo, ¿no quieres patillar? Leonardo, una pregunta, ¿usted sabe qué es cultura? Bueno, uno tiene una idea de qué es la cultura y podría decir que la cultura tiene en asociación lo que son creencias, lo que son las maneras de hacer las cosas, está asociada a una sociedad, en qué creen, cómo actúan y en cómo se expresan, cómo podrían tener unas ideas de algún concepto en particular. Muy bien, Leonardo. ¿Considera o usted conoce el concepto de política? Bueno, el concepto de política normalmente está asociado de una manera negativa, pero si uno no le quita esa manera negativa, puede ser una acción de gobernar, puede ser la acción de hacer leyes, puede ser la acción de tener relaciones sociales y las relaciones con la sociedad. ¿Conoce usted el término de cultura política? Sí, lo conozco. La cultura política viene asociada con las maneras en que se hacen dentro de la democracia las cosas. La democracia en sí es una misma cultura política, es decir, la manera en que usted vota, la manera en que usted piensa bajo las lógicas de la democracia, eso hace parte de la cultura que, por ejemplo, en Colombia está implantada, de votar cada 4 años, de que es un presidente, de que necesitan un alcalde, esas cosas que marcan pautas de cómo se hacen o cómo se vive la vida social del país, marcan la cultura política del país. ¿Y usted considera que la cultura política aquí en Colombia sí se aplica? Es que hay diferentes tipos de cultura y aquí pues se aplica dependiendo de las costumbres, es decir, costumbres malas como puede ser la corrupción, costumbres malas como la de robar u otras costumbres, la del voto. Así que se aplica la cultura así, pero hay que mejorar la cultura también en términos de saber por quién se vota, de votar a conciencia y otras cosas que hay que hacer. Muchas gracias, Leonardo, por... Buenas noches, estimados compañeros. Mi nombre es Johan Torres. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Actualmente me encuentro inscrito en el programa de Ingeniería de Sistemas y este video hace parte de la actividad inicial del curso de Cultura Política. Aquí vamos a conocer algunos aspectos fundamentales de lo que es cultura. Bueno, hablemos de lo que es cultura. La cultura se define como toda aquella representación de una sociedad de diferentes fenómenos, ¿no? Ya hablamos de pronto de fenómenos simbólicos, creencias, costumbres, ideologías, o todas aquellas situaciones que un ser humano puede expresar a partir de su identidad, ¿no? De los valores que se le inculcaron desde pequeño. Vemos que la cultura está arraigada de un proceso generacional, ¿no?
Es un proceso en el cual se nos inculcan ciertas formas de pensar o ciertas ideologías desde pequeños. Entonces, de acuerdo a nuestro nicho social, entonces podemos establecer algún tipo de creencias o algún tipo de ideologías que hacen parte de nuestra cultura. Por lo tanto, podemos determinar que nuestra cultura está directamente arraigada a nuestra identidad. Los miembros de una comunidad pueden llegar a tener diferentes creencias, lo que hace que esto enriquezca el proceso cultural o nuestra forma de desarrollar nuestra expresión de cultura, ¿no? Asimismo podemos decir que la cultura y la identidad están estrechamente relacionadas, ¿no? Nunca se van a separar. ¿Por qué? Pues porque la cultura se nos inculca desde nuestros valores, y asimismo nosotros establecemos una identidad con alguna creencia o con alguna forma de desarrollar nuestros valores culturales, ¿no? Bueno, ahora definamos lo que es política. La política se refiere básicamente al control del poder, ¿no? Es todas aquellas acciones que conllevan a una sociedad a establecer métodos en los cuales definimos qué le toca a cada persona, ¿no? Entonces observamos que son valores inculcados desde nuestra parte de identidad, que hacen que lo político se convierta en un elemento de transformación social, ¿no? La política viene desde tiempo muy remoto, ¿no? Básicamente desde la época de los griegos, ¿no? Ellos fueron los que básicamente dieron las nociones básicas de lo que era política y lo que era democracia, y establecieron los métodos básicos o los pilares fundamentales de la política. Allí se inculcaron en estas sociedades se inculcaron valores y actitudes sobre lo que era la política, sobre la forma en que se debían configurar o organizar los grupos para establecer formas de llevar a cabo sus ideales, y de que la sociedad misma tuviera un trasfondo y un progreso significativo entre todos sus miembros, ¿no? Bueno, ahora definamos lo que es cultura política. La cultura política obedece o está ligada estrechamente a un patrón o a una forma de comportamiento psicológico. Es la forma en cómo un grupo o comunidad se une o entabla cierto tipo de afinidad para conseguir un ideal básicamente político, ¿no? Entonces, entendemos por cultura política como aquellas creencias o sentimientos que desarrolla una comunidad y desarrolla ciertas actividades para lograr conseguir un objetivo básicamente político. Entonces, vemos que la mayoría de situaciones que se arraigan a la cultura política están relacionadas con los mecanismos de participación democrática, ¿no? Como lo son el voto o las consultas populares, o la forma en cómo las personas a través del ejercicio de la política desarrollan ciertas actividades para conseguir sus objetivos meramente políticos. Eso es lo que se conoce como cultura política en la actualidad. Bueno, como última medida, se nos indaga acerca de cómo se desarrolla la cultura política en nuestro país, ¿no? Si la cultura política verdaderamente en nuestro país tiene algún tipo de incidencia, ¿no? Eh, pues es una situación bastante difícil de analizar, ¿no? Pues vemos a diario que las personas en nuestro país utilizan el poder o hacen política con fines personales, ¿no? Con fines lucrativos, con fines meramente egoístas, ¿no? Pues porque digo esto, ¿no? Pues porque si vemos la actualidad del país, la situación que se presenta
no somos una sociedad unida, ¿no? Somos una sociedad egoísta, una sociedad que solo nos importa lo de cada uno. La forma de desarrollo político de nuestro país es bastante caricaturesca, diría yo, ¿no? La política no se ha convertido en un instrumento para gobernar o para conseguir unos objetivos de algún grupo en particular o el desarrollo o la evolución de la sociedad, sino más bien en algo meramente personal, en de pronto explotar los recursos del Estado, en sacar partido a ciertas actividades. Y eso ha hecho que la política y la cultura política se venga deteriorando, ¿no? La imagen que tiene la política o las personas, la imagen que tienen hacia la política y hacia las formas de participación democrática y hacia la obtención del poder político, pues ha hecho que nos indaguemos o que nos pongamos a ver a la política como algo negativo, ¿no? Eh, en estos momentos nos encontramos en un proceso electoral y observamos bastantes situaciones jocosas, ¿no? Eh, Insultos de un candidato hacia el otro, eh, de pronto algún tipo de saboteo, personas con doble moral, unos atacándose entre otros. Eso hace que la política como tal tenga un ambiente bien gracioso, ¿no? En vez de expresar un candidato sus opiniones, de darnos a conocer lo que se cree o lo que él piensa hacer o cómo piensa cambiar la situación que nosotros tenemos o la percepción que tenemos acerca de la política, eh, se, 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 se limitan a ciertas cosas ya personales, como dicen vulgarmente, sacarse los cueros al sol. Esto hace parte de un proceso de desarrollo político desorganizado, ¿no? No se centran en sus ideales, en la forma de presentar los ideales a conocer al pueblo, sino más que todo en tratar de obtener la opinión pública o tratar de obtener la mirada de los votantes con calumnias, con injurias o con otra clase de situaciones, ¿no? Entonces vemos que es una sociedad con doble moral, una sociedad que habla de ciertos cambios estructurales o de ciertas evoluciones y siempre que cada quien actúa bajo su su mismo forma de pensar o no piensa en el otro, siempre actuando de forma egoísta y nunca tratando de buscar algún desarrollo comunitario, sino siempre obteniendo nuestro ideal personal o obtener solo el beneficio personal o el de nuestras familias. Entonces, ahí vemos que no se está desarrollando un proceso cultural adecuado, un proceso de desarrollo político, ni mucho menos la cultura política que se está se tiene no es la correcta, ¿no? Entonces, como forma de concluir, considero que la cultura política en nuestro país no debe no debe perderse, debemos fomentarla, debemos enseñarle a nuestros hijos o a nuestras generaciones venideras la forma adecuada de hacer política y no la forma en cual la política se ha convertido en un instrumento de desafectación, en un instrumento de egoísmo, en un instrumento personal. ¿Sí? Entonces eso es lo que básicamente ha hecho que la política en nuestro país tenga un trasfondo negativo. Se necesitan hacer profundos cambios y mejoras para que esto cambie. Muchas gracias por su atención y mi nombre es Johan Torres y espero que estas opiniones den solución a los planteamientos que se desarrollaron en la guía de actividades de la materia de cultura política. Muchas gracias y hasta luego.